Bienvenidos de nuevo a mi canal, ese refugio virtual donde cada semana nos sumergimos en mundos llenos de drama, romance e intriga, y por supuesto muchos besos. Hoy prepárense para un festín emocional, porque vamos a continuar nuestro viaje apasionante a través de las series turcas, esas joyas televisivas que siguen conquistando corazones a lo largo y ancho del planeta. Vamos a hablar de esas producciones que te enganchan desde el primer fotograma, que te hacen suspirar con cada mirada, reír a carcajadas con sus momentos más cómicos, llorar a lágrima viva con sus tragedias y, sobre todo, creer firmemente en el poder transformador del amor. Porque sí, amigos, hoy vamos a profundizar aún más en el arte de los besos turcos, esos besos que enamoran hasta al espectador más cínico, que te roban el aliento con su intensidad y que te dejan con un anhelo constante de más. Si en el vídeo anterior exploramos algunas de las series más emblemáticas y sus momentos más románticos, hoy vamos a desmenuzar el fenómeno de las series turcas con mayor detalle, analizando qué elementos las hacen tan irresistibles y por qué sus besos, en particular, tienen un atractivo tan universal. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de emociones y análisis, quiero reiterar mi invitación a que se suscriban al canal. Si les apasiona descubrir nuevas series, analizar a fondo personajes entrañables, debatir sobre tramas complejas y, en general, compartir nuestra ferviente pasión por el mundo del entretenimiento, este es sin duda su lugar. Así que no lo duden ni un segundo más, activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Cada semana les traeré nuevas reseñas, análisis, listas y, por supuesto, más conversaciones sobre los momentos más icónicos de nuestras series favoritas. Ahora sí, manos a la obra. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué las series turcas han logrado este éxito arrollador, este fenómeno global que parece no tener fin? ¿Qué tienen de especial que nos atrapan de esta manera, que nos hacen invertir horas y horas de nuestro tiempo en seguir sus intrincadas tramas? Ya lo mencioné en el vídeo anterior, pero creo que la clave reside en una combinación perfecta y meticulosamente elaborada de varios factores cruciales. Primero, y quizás lo más fundamental, las historias son inherentemente universales. A pesar de estar ambientadas en una cultura a menudo diferente a la nuestra, las series turcas abordan temas que resuenan profundamente en el corazón de la experiencia humana: el amor en todas sus formas, la amistad incondicional, la traición devastadora, la ambición desmedida, la lucha por la justicia, el anhelo de pertenencia. Todos estos son temas que trascienden fronteras geográficas y culturales, temas que todos podemos entender, con los que podemos identificarnos a un nivel visceral y que, en última instancia, nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias todos compartimos la misma condición humana. Segundo, la producción de estas series es, sin lugar a dudas, impecable. Se invierte una cantidad considerable de recursos en crear una experiencia visual y auditiva que sea lo más inmersiva posible. Los paisajes son impresionantes, cuidadosamente seleccionados para realzar la belleza natural de Turquía y para crear una atmósfera que complemente la historia. El vestuario es espectacular, desde los elegantes trajes de los personajes adinerados hasta la ropa más sencilla de los personajes de clase baja, cada prenda está diseñada para reflejar la personalidad y el estatus social de quien la lleva. La música es un elemento fundamental de las series turcas. Las melodías son conmovedoras, dramáticas, alegres, cada nota está pensada para evocar las emociones correctas en el espectador y para intensificar el impacto de cada escena. Todo, absolutamente todo, desde la fotografía hasta la edición, contribuye a crear una atmósfera mágica que te transporta a otro mundo y te hace olvidar, aunque sea por un momento, tus problemas y preocupaciones. Y tercero, y quizás lo más importante de todo, los actores y actrices turcos tienen un talento innegable para transmitir emociones. Son capaces de comunicar con una simple mirada, con un sutil gesto, con un ligero cambio en el tono de voz. Logran que te creas cada personaje, cada motivación, cada secreto. Te hacen sentir como si estuvieras viviendo la historia junto a ellos, compartiendo sus alegrías y sus tristezas. Son capaces de hacerte reír a carcajadas un segundo y llorar desconsoladamente al siguiente. Y por supuesto son capaces de protagonizar besos que te roban el aliento, que te dejan sin palabras y que te hacen creer en la magia del amor verdadero. Y hablando de besos, llegamos al corazón de este vídeo, esos momentos que nos hacen suspirar frente a la pantalla, esos instantes de conexión pura que nos hacen desear tener nuestra propia historia de amor digna de una serie turca. Los besos turcos son especiales, diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en otras producciones televisivas. No son besos fríos, calculados o forzados, sino besos llenos de pasión contenida, de deseo latente, de amor que florece lentamente pero con una fuerza imparable.
Son besos que cuentan una historia, que revelan sentimientos profundos que los personajes a menudo no se atreven a expresar con palabras. Son besos que marcan un antes y un después en la relación de los personajes, que los obligan a confrontar sus miedos y a tomar decisiones difíciles. Los besos en las series turcas suelen estar cargados de simbolismo. Un beso bajo la lluvia puede representar la liberación de emociones reprimidas, un beso a la luz de la luna puede simbolizar la promesa de un amor eterno, un beso robado puede ser el inicio de una aventura prohibida. Cada beso tiene su propio significado y contribuye a construir la narrativa de la serie. Voy a profundizar en algunas de las series que ya mencioné en el vídeo anterior, analizando con mayor detalle sus besos más memorables y explicando por qué creo que son tan especiales. Prepárense para enamorarse aún más de estos personajes y de sus historias de amor. Empecemos con Erkencikus. Ya les conté que esta serie es una comedia romántica que te robará el corazón, pero quiero enfatizar la importancia de la inocencia y la ternura en la relación de Sanem y Kaan. Sus besos no son explosivos ni dramáticos, sino más bien dulces y delicados, como un primer amor que florece lentamente. El beso bajo la lluvia del que ya hablé es icónico no solo por la belleza visual de la escena, sino también porque marca un punto de inflexión en su relación. Es el momento en que ambos se dan cuenta de que sus sentimientos son reales y que están dispuestos a arriesgarse por amor. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la emoción de sus personajes hace que cada beso sea aún más impactante. Es un beso que te hace creer en el amor a primera vista y en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. En contraste, los besos en Karasevda son mucho más intensos y desgarradores. Como ya les dije, esta es una historia de amor trágica que te hará llorar a mares. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero sus mundos son muy diferentes y sus familias se oponen a su relación. Los besos en esta serie son escasos, pero cada uno de ellos está cargado de desesperación y anhelo. Son besos que saben a despedida, a promesas rotas y a un amor que nunca podrá ser. Pero a pesar de toda la tristeza, también son besos hermosos, que demuestran la fuerza del amor verdadero y la capacidad de superar incluso las adversidades más difíciles. El beso final, en el que Kemal y Nihan se despiden antes de que él se sacrifique por ella, es uno de los momentos más emotivos de la televisión turca. Burak Özçivit y Neslihan Atagul hacen un trabajo impresionante interpretando a esta pareja atormentada, transmitiendo el dolor y la pasión de su amor prohibido. Es un beso que te rompe el corazón, pero que también te recuerda la importancia de luchar por lo que crees. Aşk Memnu nos ofrece una perspectiva completamente diferente del amor y de los besos. En esta serie los besos son intensos, prohibidos y llenos de culpa. Son el resultado de una atracción irresistible entre Biter y Belul, dos personas que saben que su relación está mal pero que no pueden evitar sucumbir a la tentación. Los besos en Aşk Memnu son peligrosos, arriesgados y llenos de deseo. Te hacen cuestionar la moralidad de los personajes y te mantienen al borde del asiento, preguntándote cuándo serán descubiertos. La química entre Beren Saat y Can Tatltu es explosiva, creando una tensión sexual que es palpable en cada escena. Es un beso que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y la complejidad de las relaciones humanas. En Senkalkapm, los besos son más ligeros y divertidos, reflejando el tono general de la serie. Eda y Serkan comienzan su relación fingiendo estar comprometidos, pero poco a poco, la mentira se convierte en realidad. Sus besos son tiernos, juguetones y llenos de química. Son besos que te sacan una sonrisa y te hacen creer en el poder del amor para transformar a las personas. El beso en el invernadero rodeado de flores es particularmente memorable por su belleza visual y por la forma en que simboliza el florecimiento del amor entre Eda y Serkan. Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una conexión increíble en la pantalla, y su capacidad para interpretar la evolución de su relación hace que cada beso sea aún más especial. Silla Beyazıt nos presenta una historia de amor improbable entre una doctora idealista y un sicario despiadado. Los besos en esta serie son apasionados, intensos y llenos de peligro. Son el reflejo de la complejidad de su relación, marcada por la violencia y la desconfianza. A pesar de sus diferencias, Aslı y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro, y sus besos son la forma en que expresan su conexión a pesar de las circunstancias. Es un beso que te demuestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Finalmente en Kukur, los besos son raros, pero cuando ocurren, son significativos y llenos de emoción. Yamak y Sena viven en un mundo de violencia y crimen,
y su amor es un refugio en medio del caos. Sus besos son la forma en que se conectan a un nivel emocional profundo, a pesar de las dificultades que enfrentan. Es un beso que te recuerda la importancia del amor en tiempos de guerra. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que tienen besos inolvidables. La verdad es que podría pasarme horas hablando de cada una de ellas, de cada personaje y de cada momento romántico. Lo importante es recordar que los besos en las series turcas son mucho más que simples demostraciones de afecto. Son una forma de contar historias, de transmitir emociones y de conectar con el público a un nivel profundo. En resumen, hoy hemos explorado en mayor profundidad el universo de las series turcas y hemos analizado con más detalle esos besos que nos enamoran, que nos hacen suspirar y que nos dejan con ganas de más. Hemos visto que estas series tienen una combinación perfecta de historias universales, producción impecable y actuaciones magistrales. Y hemos descubierto que los besos turcos son especiales, llenos de pasión, de deseo contenido y de amor verdadero. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan inspirado para descubrir nuevas series turcas. Recuerden que este es solo el comienzo de nuestra exploración de este fascinante mundo. Ahora, quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles son los besos que más les han gustado. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana llena de amor y de series turcas. Adiós.